Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido estar un miércoles más con ustedes. Estamos comenzando este programa. El Señor nos ha permitido llegar hasta este momento del día. Gracias a todos ustedes que ya están incorporándose en el programa. Sean bienvenidos. Están ya viendo ustedes en sus pantallas. De mi lado derecho está nuestro hermano Josué y de mi lado izquierdo está nuestro hermano Evaristo. Vamos a ser los encargados en esta noche de llevarles a ustedes la conclusión, la parte final del tema que comenzamos a analizar el miércoles pasado, que es el respeto al liderazgo. Hermano Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este su programa. Pocos programas pasaron, ya está de nuevo con nosotros, hermano. Qué gusto que esté en medio de nosotros. Gracias a Dios que nos da tanto el querer como el hacer, aparte de prestarnos la vida para poder ponerla en servicio de su obra. Ya solo esperemos los intervalos sean así de cortos, ¿no? Pues a mí me gustaría más como antes, ¿no? Que podía venir todos los programas, pero pues Dios es el que nos da las oportunidades y así hay que tomarlo. Nos da gusto que esté nuestro hermano con nosotros, al igual que nos da gusto que esté nuestro hermano Evaristo. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Vamos a pedirle a nuestro hermano Josué nos guíe en una oración y después de esta les daremos los medios y comenzaremos el programa en forma. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre, inclinemos nuestro rostro igualmente allá donde nos están viendo para dirigirnos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado hasta este momento tu misericordia. Tu paciencia y amor es mostrado en cada uno de nosotros, Padre, porque tenemos la vida y mediante ella rogamos nos des la sabiduría y el entendimiento para comprender que es un tiempo valioso, precioso que tú nos otorgas para que nuestro razonamiento, nuestro corazón, nuestra mente entienda que el propósito principal es llevar a cabo tu voluntad, andar en tus sendas, buscar la vida que se encuentra después de esta vida, para lo cual, Padre, rogamos nos ayudes dándonos las palabras que sean adecuadas, entendibles y claras para nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Que tu obra, Señor, sea bendecida donde quiera que se lleva a cabo y así como también aquellos siervos tuyos que también se esfuerzan y se preparan y padecen o sufren, Señor, por causa de tu obra, que sean bendecidos y que también sean guiados y protegidos por ti. Te rogamos por todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, que también, Señor, tú les des en este momento un corazón abierto y así una mente abierta para que pueda esa semilla que se va a escuchar sea también sembrada y de fruto. Te rogamos pues tu bendición, tu dirección, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les recordamos, hermanos, que tenemos página en YouTube en donde nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Página en YouTube en donde nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y también en la plataforma de MixLR, que es radio por internet, como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. El perfil de Facebook al cual ustedes pueden mandar solicitud para que les llegue una notificación cada miércoles que comienzan las transmisiones es Palabras de Vida Eterna. Es un perfil como cualquiera que ustedes pueden agregar de algún conocido, así que pueden mandarnos invitación para agregarnos a su lista de amigos. El WhatsApp en esta noche será el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Como lo mencionamos hace algunos minutos, hermano. Características conductuales tan buenas, hermano Josué, por sí solo, merecería ya de por sí respeto. Bueno, no sé, los hermanos en este caso si han conocido a alguna persona que pueda a lo mejor la mitad de las cualidades que menciona Timoteo haya reconocido que sí las posee, que sí las practica. Como en el programa pasado se mencionaba, a veces se pierde mucho el respeto desde el aspecto cultural en nuestros días, pero como decimos los que ya somos un poquito mayores en nuestros tiempos, se le tenía cierto aprecio a la persona que mostraba características que eran destacables como el conocimiento, como la honorabilidad, como el
el respeto, como el hecho de que tuviera cierta pues sabiduría en el actuar, en su familia, en su trabajo. Eran personas que eran reconocidas por esas cualidades y respetadas, o sea, se les decía el don, o se les trataba con el respeto debido, no les, ahora sí que no se les decía algo en contra, era una persona que merecía ese respeto, nada más por tener esas cualidades. Conforme pasa el tiempo, nosotros vemos que se va perdiendo ese respeto, que a fin de cuentas nada más el hecho de poseer estas características debería de tener cualquier persona. Ahora hablemos acerca de las personas que sirven a Dios, aquellas personas que no hablan por sí mismas, sino que están dirigiendo el mensaje del Señor, la enseñanza del Señor, las palabras de vida que Él nos ha dado solamente para transmitirlas y ser portavoces de estas enseñanzas. O sea, ¿cuánto mayor valor puede tener el hecho de una persona que tiene como fin el poder salvar almas mediante el evangelio que ha sido revelado? Entonces, debemos de entender que es todavía mucho mayor el beneficio, la influencia positiva que puede dar una persona que tiene características y aparte de ello que es encaminada por medio del Espíritu de Dios para servirle, para buscar en este caso el beneficio de las personas que aún se encuentran en pecado, en tinieblas, o aquellos mismos que han sido ya convertidos y que necesitan crecimiento, desarrollo, guía, advertencias, asimismo también como exhortaciones, las cuales ayudan a las personas a poder hacer ese crecimiento espiritual de una manera constante, de una manera real y de una manera benéfica para la congregación. Entonces, realmente es mucho mayor y debería de ser todavía más reconocible ese respeto y honorabilidad de aquellos hombres y siervos de Dios que pues hasta ahora podemos decirlo, sin un pago, sin un interés personal o particular, sirven a la congregación y ayudan inclusive a las familias en problemas, tanto espirituales, a veces también de tipo de relación intrafamiliar, y que están preocupados porque el desarrollo de cada uno de ellos se vaya dando y no se pierda. Y esta es una de las características, que no sea ni avaro, ni que quiera ganancias deshonestas, ¿no? Entonces esta cuestión del dinero, lo que a muchos nos puede o les puede llegar a perder a estos hombres que están al frente con este nivel de espiritualidad, no es algo, ¿no? Sí, gente que a veces no tiene mucho y aún así sigue aportando, no solamente el aspecto espiritual, sino también el material. Claro, notábamos algunas de las características, hermanos, por ejemplo, propias de un líder, de alguien que está al frente, y anotábamos dentro de las varias que hay, anotábamos estas de las cuales nos gustaría comentar un poquito. Conocimiento de la palabra, por ejemplo, dice Timoteo que no sea alguien neófito, conocimiento de la palabra, una persona honesta, una persona disciplinada, sincera, justa, una persona que además sea valiente, que sea obediente, que sea paciente. Y si los juntamos también con las características, por ejemplo, que menciona Timoteo, nos encontramos a una persona que es respetada por la congregación, una persona que es respetada por su familia y una persona que también es respetada y reconocida, no solo por esos dos grupos, sino por las personas de fuera de la congregación, personas que están a su alrededor. Todas estas características por sí solas representan una persona de respeto. Sin embargo, considerar, como decía nuestro hermano Josué, que estas se adquieren no de la noche a la mañana, sino con arduo esfuerzo, nos podría ayudar a pensar por qué es necesario que se respete a los líderes. Sí, la misma escritura nos refiere que Dios, conforme tú vas desarrollando los talentos que Él te entrega, los dones que Él te da, tú inicias con a lo mejor 1 o 2 dones, posteriormente el Señor, si ve en ti un corazón que tiene ánimo de servir, va aumentando esos dones hasta que quizás en algún momento Dios, el Espíritu Santo, te conceda el favor de darte una posición de servicio más fuerte, que sería el presidir a la congregación. Pero es eso, es un don que Dios otorga, y que uno, como todos los dones, tiene la posibilidad de desarrollar para el servicio de los hermanos o mal utilizar también, ¿no? Son personas que se han esforzado durante X tiempo en mantener esta calidad de vida. Yo diría que es una combinación de, por un lado, el don que Dios te da, claro,
que me parece central, fundamental. Si Dios no te da ese don, a veces aunque tú te esfuerces. Y por otro lado, si tienes razón, tiene que ver mucho el hecho de que tú recibas el don y por otro lado que tú durante muchos años trabajes en el desarrollo, ¿no? Sobre todo sabrán mis hermanos aquí presentes el hecho de que la esposa respete y esté sujeta al esposo y que los hijos sean obedientes al padre, requiere de algún trabajo, requiere de algún esfuerzo tomado de la mano del Señor, y es este esfuerzo, es esta disciplina, es esta valentía que estos hombres tienen lo que hace que de primera instancia, sin haber leído todavía algunos versículos en donde se mandata, respetarlos, nosotros podamos comenzar a llegar a la conclusión de que es bueno y es agradable delante de Dios que se reconozcan a estas personas que tienen todas estas características. Vamos a seguir hablando más acerca de este tema. Lo que vamos a hacer ahora es, como ya ustedes lo saben, hermanos, dar lugar a nuestra primera cápsula de la noche. Vamos a escucharla, vamos a prestar atención y después regresaremos también con la mente lista para continuar estudiando acerca del respeto hacia el liderazgo. Ya volvemos. Santo, 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 Señor omnipotente. Hola, muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a su cápsula, La historia de los himnos. Reginald Heber nació el 21 de abril de 1782 en Inglaterra. Desde su infancia se le conoció por su sencillez y carácter dócil. Gran parte de su infancia estuvo afligido por la fiebre y al tiempo que estuvo en cama lo aprovechó para estudiar. Y a los 5 años podía leer la Biblia con fluidez. Durante su vida desarrolló una gran pasión por la lectura y el estudio, lo que le permitió un amplio dominio del idioma. Se graduó en la Universidad de Oxford y fue ordenado sacerdote de la Iglesia de Inglaterra en 1807. 2 años después, se casó con Amelia en abril de 1809. El primer regalo para su esposa fue una Biblia. Una dura prueba le sobrevino a él y a su esposa. Su única hija falleció en la mañana del 24 de diciembre de 1818 a los 6 meses de edad, luego de varios días de una severa enfermedad y una noche de fuertes convulsiones. Sobre el fallecimiento de su hija escribió: «No había estado muy bien el último mes, lo cual atribuimos a la salida de sus dientes, pero ahora entiendo que se había estado formando agua en su cabeza durante ese tiempo. Esta fue la causa de su muerte. Estoy más devastado de lo que esperaría. No puedo evitar pensar que cualquier otro hijo con el que sea bendecido. Nunca lo amaré como a esta pequeña, que me fue dada luego de tantos años de espera. Pero no olvido que haberla tenido y haber disfrutado el placer de mirarla y acariciarla por 6 meses fue un don gratuito de Dios. Y mucho menos olvido que aquel quien en su voluntad se la ha llevado, al final, espero, nos llevará a nosotros también». Con una gran convicción y amor por Dios, Reginald fue a la India a compartir el Evangelio, donde trabajó arduamente por 3 años. Durante el tiempo que estuvo en la India, se propuso recopilar un himnario con 57 himnos suyos. La constante actividad afectó grandemente su salud, lo que hizo que no pudiera publicar su himnario. Luego de varias enfermedades, falleció mientras tomaba un baño frío el 13 de abril de 1826, a los 44 años en la India. Su viuda Amelia publicó su himnario un año después, marcando el inicio de una nueva época en el uso de los himnos en los servicios religiosos. El himno más conocido de todos lleva por nombre Santo, Santo, Santo. Las primeras palabras de cada estrofa hacen referencia a Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Pase lo que pase en nuestra vida, no olvidemos reconocer la grandeza, la perfección y la santidad de nuestro Dios. Siempre nuestros labios deben dar loores y rendirnos ante el trono glorioso del Señor. Sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa
se postra, bañada con tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Enséñame prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y condenarme no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas que nos mañana. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, a mi boca es dulce más que miel, aún por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley que oro y plata es. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y por ella no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas que más mañana. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque santa, perfecta y buena es. Tus juicios todos justos y tu testimonio es fiel. Siempre mi sangre, mi Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y condenarme no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas que más mañana. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Cantad un cántico nuevo, Cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, 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 cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. cantad un cántico nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. Ya estamos de vuelta, hermanos, les agradecemos por seguir con nosotros. Vamos a continuar con el estudio de este tema del respeto al liderazgo. Los textos que nosotros tocamos de Timoteo, hermanos, todas estas características que hay acerca de los líderes llevan siempre en la palabra de nuestro Señor la palabra ancianos, la palabra obispos o la palabra pastores. Hermano Josué, pregunta interesante, ¿y cuando en las congregaciones no se han establecido ancianos? ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que las personas que tienen esa honorabilidad, ese respeto, ese conocimiento y esas características que menciona la palabra, van tomando también estas responsabilidades de servicio dentro de la iglesia. Son personas que no se quedan a la expectativa de ver de qué manera se solucionan las cosas, sino que se interesan por el desarrollo de la iglesia y asimismo también por su crecimiento. Entonces, aquellos que tienen este don que Dios les ha dado, porque la palabra del Señor nos dice que Él nos provee de aquellas características. De hecho, todo lo que nosotros somos es gracias a Dios. Para acabar un poquito más rápido, todo lo que nosotros somos es gracias a Dios. La inteligencia, la falta de conocer, lo que tengamos, bueno o malo, Dios nos lo ha provisto. Y en el caso de los dones, pues el hombre tiene la responsabilidad de utilizarlos en beneficio de la obra. Aquellos que son líderes, se supone la palabra del Señor les ha dado también más dones, de los cuales también tienen una responsabilidad, y como dice la Escritura, al que más se le da, también más se le va a exigir. Esto ya será con relación a Dios, pero no se quedan a la expectativa, no son personas que sean pasivas, sino que inmediatamente ven una necesidad y la cubren. En este caso, tal vez de conocimiento, mediante la enseñanza, tal vez de exhortación, tal vez de servicio. A veces nos enfocamos mucho al servicio porque la mayoría de las acciones que nosotros hacemos se representan en el servicio. Ya sea que enseñemos, es un servicio para los hermanos. O sea, casi todas las acciones son relacionadas al servicio, en los dones y en las actividades, porque podemos también estar en el lugar de reunión, en las cosas que hagan falta para presentar un lugar que sea adecuado. O sea, son tantas las cosas de servicio y abarca tanto el servicio que engloba todas ellas, pero no son únicamente las que se refieren al aspecto material, sino también al aspecto espiritual. Entonces, gracias a esas personas que no se quedan pasivas y que no tienen intereses personales, ni tampoco ninguna cuestión material como propósito dentro de la iglesia, ni enseñoramiento, ni gobernar, sino servir, ayudar y obedecer, en este caso, el mandato de Dios, que es lo que nosotros entendemos cuando Él habla desde el inicio, que envía a los apóstoles a predicar la palabra, y asimismo también enseña mediante el Espíritu a los discípulos cómo debe de haber comunión, cómo debe de haber también el crecimiento espiritual, el basarse en la doctrina de los apóstoles. Todo eso ellos procuran que exista, procuran que el alimento espiritual esté en la mesa de la iglesia, procuran que las necesidades de exhortación se lleven a cabo para la corrección de cuestiones no espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice Pablo a los Corintios que no hay algún sabio que pueda juzgar entre vosotros. Esas personas están ahí, pero si se quedan pasivas, entonces el don o el propósito por el cual Dios les da esos dones no se cumple. Pero gracias a Dios siempre ha habido personas que se interesan por la iglesia, que aman la obra y que aman el servicio. Oiga, hermano, y estas personas que son espirituales y que toman la iniciativa para poner a trabajar aquellos dones, no están, por ejemplo, nombrados ancianos, y sin embargo velan y ven por el bienestar de la congregación, comentaba, ¿no? Sí, hay personas que desarrollan actividades, como en este caso puede ser o el diaconado o el ancianato, o en este caso el pastoreo de la congregación, a veces sin un nombramiento. Nosotros lo vamos a ver como, de hecho, aunque ya se habían hecho congregaciones, si nosotros recordamos el primer viaje de Pablo, no se nombran ancianos en el momento en que se hace la congregación, sino que en el recorrido de regreso es cuando se lleva a cabo esto. ¿Por qué? Porque debe de haber un conocimiento de las cualidades, de los dones que la persona tiene para saber si es propicio el darle una responsabilidad de servicio y un encargo, que en este caso es las almas de las personas que se encuentran dentro de la iglesia, y si puede cumplir esa responsabilidad. Como dijeron hace ratito, pues personas que tienen el testimonio de poder ordenar bien su hogar, el respeto de sus hijos o la obediencia de sus hijos y asimismo de su esposa, son bases para poder también nosotros observar si alguien puede desempeñar este tipo de servicio que tiene un gran grado de honorabilidad y de honra y de honor, porque lo que estamos haciendo es para el Señor. Nosotros podríamos llegar a pensar, no se han establecido ancianos, así que no tengo por qué respetar a nadie. La verdad no es eso. En realidad, ya decía nuestro hermano José, hay personas que no han sido nombradas o establecidas como ancianos, pero que están haciendo un papel y un trabajo dentro de la congregación, preocupándose por la grey, buscando cubrir esas necesidades
propias de aquellos que están al frente de las congregaciones, como lo es el crecimiento espiritual, el alimento espiritual, que las ovejas vayan por buen camino, etcétera. A esas personas que sirven, a las personas que trabajan dentro de la congregación y que de una u otra forma hace también que estén dirigiendo a la misma congregación, también son dignas de respeto, aun cuando propiamente no estén nombrados como ancianos. Yo creo que el respeto, la Escritura nos instruye a que nosotros debemos respetarnos todos, entre todos, independientemente de el cargo o la tarea que desempeñes. Es decir, la deuda de respeto que tenemos todos con todos es algo que debiéramos enseñar desde que empezamos a evangelizar a la persona. Es decir, de entrada tendría que haber ese respeto aun cuando no tengas el cargo. Ya teniéndolo, por el hecho de haber recibido el don de parte de Dios y por haber desarrollado un trabajo durante muchos años, pues eres digno quizás pudiera ser digno de doble honor. Sin embargo, me parece que sí habría que hacer aquí una puntualización en el sentido de que no es algo que debamos exigir, sino más bien es algo que debemos enseñar como mandamientos de Dios. Es decir, digamos que a nivel humano, a nivel secular, las personas tienden a exigir respeto. Es que me debes respeto por mi cargo, por mi ocupación, por mi preparación, por mi edad. Pero en este caso, la Escritura establece que ese respeto se les debe dar por el trabajo que desempeñan. Y ya no es que la persona exija el respeto, sino que Dios ordena que a ese tipo de personas de las que tú has hablado, se les dé mucho mayor honor, mucho mayor respeto. Como lo veíamos, estas personas que tienen estas características, como decía nuestro hermano Josué, que sirven, que se preocupan por la iglesia, etcétera, son esas mismas características las que guían a una persona a considerar que está bien que se les respete. No es una cuestión que el hermano, como usted dice, esté exigiendo. Quisiéramos compartir con ustedes un texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en donde se lee un poquito más acerca de esto que estamos hablando, donde dice: hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes. Hermanos, les pedimos mucho que respeten a los que están trabajando entre ustedes. Hayan o no ancianos, hay personas trabajando en la iglesia que son dignas de respeto. Sí, y nosotros lo vemos sobre todo cuando inician las obras en lugares donde no existe la congregación. Una persona que tiene el conocimiento, que tiene y sabe de su servicio o misión como parte de la congregación del cuerpo de Cristo, inicia como prestando su hogar, a veces se va desarrollando también la congregación en base a esa disposición, a ese deseo y esa voluntad de obedecer, en este caso, la gran comisión que Dios nos ha dado, y ahí no hay un nombramiento como tal. O sea, muchas de las personas, si ustedes recuerdan en Hechos capítulo 2, se fueron después de ser bautizadas. ¿Por qué? Porque estaban en una fiesta, o sea, habían llegado a la fiesta de Pentecostés y de muchos lados. De muchas regiones, menciona creo que como 14 o 16 regiones en las que ellos habían venido, y por esa razón muchas ocasiones se encontraron cristianos o discípulos cuando ya ellos iban llevando el evangelio. Entonces esas personas inclusive conservaron esa fe y otros la enseñaron, de tal manera que pues el crecimiento también mediante la persecución fue poniendo o logrando el desarrollo de congregaciones en diferentes ciudades donde solamente los discípulos enseñaban, donde solamente aquellos que eran perseguidos iban llevando la palabra. Entonces volvemos nuevamente que aquellas personas que trabajan, que saben que se tiene que evangelizar, que saben que se tiene, y no está ya el pastor, ya no está el maestro, ya no está el evangelista, ¿qué hacen? Saben, por el conocimiento que ya han desarrollado y obtenido y por su propia preocupación y entendimiento de su responsabilidad, asumen esas responsabilidades y empiezan también a llevar a cabo la obra del Señor. Entonces estas personas que trabajan sin que siquiera reciban un pago, porque lo primero que hacen esas personas es ofrecer lo que tienen, el conocimiento, ofrecer tal vez su hogar, como lo hacían Aquila y Priscila. La iglesia estaba en su casa y muchas otras personas también hicieron lo mismo. Entonces esas personas deben de ser dignas de reconocimiento, deben ser dignas de honra, deben ser dignas de respeto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también así lo dice.
Parece que es en Gálatas, en el capítulo 6, donde nos dice que nosotros debemos de participar de toda cosa buena a aquellas personas que nos instruyen. Es decir, si estamos recibiendo, como diría en algún momento Pablo, lo espiritual, no debemos de entender que sea mucho también el poder dar lo material. Y no solamente lo material, el respeto no es algo material, es algo de reconocimiento. ¿De qué? De que esa persona tuvo la preocupación de dirigirse a mí. ¿Por qué? Porque vio en mí una necesidad y obedeció una voluntad que viene de arriba, que es el de predicar la palabra del Señor. Entonces, desde ahí nosotros debemos de entender que la persona como tal, aun cuando no tenga un nombramiento, sí merece ese respeto, merece ese reconocimiento y merece esa honra porque está sirviendo a la voluntad de Dios. Quizá en la congregación a la que usted asiste, ustedes que nos están escuchando, es como la mayoría de las congregaciones en México en donde no se han establecido ancianos. Reconozca usted y vea a las personas que están dentro de su congregación trabajando y haciendo esta ardua labor, aún sin haber sido nombradas, aún sin un nombramiento. Y sigamos todos juntos las palabras de Tesalonicenses, que es el texto que estábamos leyendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Es muy interesante notar que el apóstol Pablo escribe que se respete a los que están trabajando, y en todas las versiones y aún en el original griego es bien interesante que no utilice la palabra ancianos, sino que utilice a las personas que están trabajando, las personas que los guían, las personas que los cuiden. Volvamos a leer el texto. Dice: hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos y enseñándoles en el Señor. Bien lo comentábamos, hay personas que no están establecidas como ancianos, pero son las que están enseñando en las congregaciones, que ven esta necesidad espiritual y entonces enseñan a esas personas. Si hay de esas personas en la congregación a la que asistimos, son a la luz de la Biblia personas dignas de respeto y personas a las cuales debemos respetar. Por sus solas obras los debemos de respetar, pero si eso no fuese necesario, encontramos un mandamiento en la Biblia de que debemos hacerlo. Versículo 13, ténganles mucho respeto y amor. Y aquí hace una explicación, aun cuando en el Señor no sería necesaria. El apóstol la hace y dice: debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Poder considerar esto nos ayudaría a entender más en el contexto en el que vivimos, en el que en la mayoría de congregaciones no hay ancianos, que este respeto a las personas que sirven es muy importante. ¿Quisiera comentar algo más, hermano? Agregar nada más que con esto no estamos diciendo de ninguna manera que no se deban establecer el gobierno bíblico en la iglesia. No es por ahí el asunto. El asunto es que se deba respetar a las personas que, como bien lo ha señalado, están desarrollando una labor dentro de la iglesia. Muy bien, habiendo comentado esto, hermanos, vamos a ir a nuestro segundo corte y en unos minutos vamos a estar de vuelta con ustedes para seguir examinando este tema. El amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame
deseos de sabor, Dios es amor. Amorosos con toda gracias, Dios. Tú eres amor, y tus sinceros deseos, amorosos con toda gracias, Dios. Deseos de sabor, Dios es amor. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. ¿Oyes tú esta voz que te habla el corazón? Son palabras. Ya estamos de vuelta, hermanos, y les agradecemos por seguir con nosotros en Palabras de Vida Eterna. Vamos a comenzar, hermanos, este bloque con un texto en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Si se está hablando acerca del respeto al liderazgo, hermano Josué, este texto no puede faltar, ¿verdad? Hebreos 13, 17, texto bastante interesante. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Interesante lo que menciona el texto, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Respetable. Porque esto no es provechoso, perdón, así es, porque esto no es provechoso, que lo hagan quejándose, naturalmente no es provechoso. Gracias, hermano. Son respetables estas características, pero aparte de estas características, hermano Josué, la labor que ellos desempeñan y sobre todo
la gran responsabilidad que hay sobre los hermanos que están al frente también es muy grande y digna propiamente de alguien que lo toma. Veíamos una de las características, valiente, ¿no? Digna de alguien que lo toma y que afronta, vamos, el dar cuenta de las almas de las demás personas. Esa gran responsabilidad que cae sobre las personas que están al frente debería ser una razón de peso muy grande para brindarles el respeto que se merecen. Pues sí, es básicamente como lo que sucede en nuestras familias, ¿no? Básicamente, parece mucho la iglesia una familia. De hecho, la familia de Dios, pero nosotros o los que deben estar liderando la congregación, como el padre en el hogar busca siempre el beneficio de aquellos que son sus hijos, de igual manera, en el caso de la congregación, quien lidera busca el beneficio de los congregantes. Lamentablemente, este beneficio no es bien entendido. O sea, a veces nosotros, como hijos, de la misma manera pensamos que todo lo que debemos de recibir de nuestros padres es conforme a lo que nos agrada, conforme a lo que nos gusta, conforme a como nosotros queremos, como nosotros sentimos, como nosotros deseamos. Y realmente la palabra del Señor tiene muchas facetas diferentes, incluyendo la disciplina. Entonces, cuando nosotros somos disciplinados, ¿agradecemos o nos enojamos? ¿Por qué? Porque la disciplina, como dice Hebreos, al principio nunca es motivo de gozo. Lo mismo pasa en el hogar. O sea, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, y a lo mejor a mí igual también me pasó, pensamos, mi papá no me quiere. O sea, ¿por qué? Porque me regaña, porque me castiga, porque me limita, porque no me deja ser libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debemos entender, hermanos, que realmente lo que los líderes buscan es solamente ser guía por medio de ya la orientación que Dios da en base al conocimiento de aquellos que están bajo su cuidado. Es una gran responsabilidad, tanto para los que ya han sido asignados como ancianos y pastores, como para aquellos que aún no lo han sido asignados, porque de todas maneras debemos de responder por los dones que Dios nos ha dado. No tenemos vuelta de hoja y dentro de ellos se encuentra el presidir. Entonces, nosotros tenemos que responder ante esos dones y Dios nos va a pedir que lo hagamos, y si no lo hicimos también nos lo va a demandar. Entonces, nosotros como congregantes debemos de entender que a veces no vamos a estar de acuerdo en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque culturalmente, ya lo habíamos hablado, el respeto se ha perdido mucho. Sin embargo, debemos de entender que cada acción o cada palabra de nuestros hermanos, sobre todo cuando se dirigen personalmente a nosotros, tiene un propósito de beneficio, no de perjuicio para la persona. Debemos de entender que ese líder que se acerca a nosotros tiene una preocupación. Una preocupación, ¿por qué? Porque ve ciertas actitudes o ciertas situaciones dentro de la familia, dentro del hogar, que conforme a la Biblia también son contrarias al comportamiento cristiano. Entonces se va a acercar contigo y te va a decir, oye hermano, acá esto pasa con tu hijo, pasa con tu hija, pasa con tu esposa, pasa con tu esposo, y realmente esto no les va a ayudar en su edificación o en su crecimiento como hijos de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de entender que esto que hacen los hermanos, que se llama disciplina o exhortación, básicamente es para que podamos alinear nuestros pasos en el sentido correcto de conocimiento y la voluntad de nuestro Señor para salvación, porque es de lo que va a dar razón cada uno de los pastores de las almas que fueron encomendadas a su cuidado, no por otra cosa más que porque Dios les dio los dones adecuados para que ellos cumplieran este tipo de servicio. Los hombres que se encuentran, en este caso, al frente de las congregaciones, están cumpliendo un servicio para Dios. Y el primero que les va a demandar es Dios. Entonces, crean que tienen mucha responsabilidad y mucha preocupación por la iglesia. Yo sé de hermanos predicadores que me dicen que a veces no pueden dormir, como en algún momento lo mencionó Pablo, que tenía una gran aflicción por las congregaciones, por los problemas que había en las congregaciones. Y así sucede con los hermanos que verdaderamente están interesados por usted y por su salvación. Se preocupan grandemente por la iglesia, y debemos de entender y comprender que aunque hay cosas que no nos agradan,
debemos primero que nada saber que vienen de alguien que está preocupado por nuestra salvación. Y en segundo lugar, si es algo que no nos agrada y está fuera de la Biblia, tenemos derecho también a decirlo. Pero si es algo que está dentro de la Biblia, si mi hermano llega con la Biblia y dice, mira hermano, esto es lo que la Biblia dice y esto es lo que tú estás haciendo y por eso debe de haber una corrección de eso que tú haces, entonces nos está mostrando mediante la palabra del Señor que lo que quiere en realidad es corregirnos para nuestro propio beneficio. Y después el peso de no solamente tener la responsabilidad de estas almas, sino también el peso de que el hermano ya se molestó, el hermano ya después está murmurando, etcétera, también recae sobre el peso de estas personas que están al frente, que es algo que tienen también que seguir cargando. Al final no es fácil que alguien llegue y diga tus errores. A veces tomamos actitudes que no son correctas y esas actitudes también recaen sobre la responsabilidad de este hermano. Al final él también va a tener que seguir, como lo dice el texto, lidiando con esto, y lo más seguro es que no sea provechoso. Sí, ¿te acuerdas de Moisés? Moisés era un líder que no quería ser líder. Llegó un momento en que le dijo a Dios, si está la opción de matarme, mátame, ¿no? Porque ya no quiero seguir con Pero, ¿cuál es la situación del líder? Tiene que enfrentar todas las conductas, todas, claro. O sea, porque va a haber personas dentro de la iglesia que siempre van a estar disponibles o en la disposición de entender y de obedecer. Pero recordemos que la mayoría de los líderes que mencionan las Sagradas Escrituras siempre tuvieron opositores. Personas que, como dice la palabra del Señor, dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña, y son con los que conflictúan continuamente nuestros hermanos que tienen el liderazgo. Aquellos que nunca están de acuerdo es que vamos a pintar de amarillo, ¿y por qué no de rojo? O vamos a hacer aseo, no, ese día no puedo, o etcétera, etcétera. Lo que nosotros queramos decir o pensar sucede, ¿no? Que se están siempre en oposición. Entonces, líderes como Moisés, como Josué, como inclusive David y todos los líderes que nosotros podamos ver del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento van a tener que vivir estas circunstancias. Claro. Pero dice, en este caso el autor de los Hebreos, hermanos, tengan consideración de sus líderes. O sea, de por sí tienen que lidiar, con su familia. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen que dar tiempo para la iglesia. Y tienen que lidiar con ustedes porque es una responsabilidad que ellos mismos han tomado para servir al Señor. Por favor, no le hagan más difícil su carga o más difícil el trabajo y servicio que les están brindando, para que lo hagan con gusto, para que lo hagan con agrado, para que ustedes también se sientan contentos de que Él está contento con ustedes, y no porque lo estén obedeciendo a Él, sino porque están también sujetándose a Dios como Él mismo se sujeta primero, que es lo primero que debe de hacer todo líder, sujetarse Él a Dios, para también pedir la sujeción de la congregación, en este caso también a Dios por medio de la enseñanza. Veamos si es que quizá no nos habíamos puesto a pensar en la gran responsabilidad que tienen nuestros líderes, estén nombrados o no las personas que están al frente, que nos guían, que nos enseñan, que trabajan. Vean la gran responsabilidad de estas personas, dice Marcos capítulo 9, versículo 42, aun cuando entendemos que este texto está hablando de cualquier persona. Sin embargo, podemos hacer ahorita alguna aplicación a estas personas que están enseñándonos y que están guiándonos. Marcos capítulo 9, versículo 42, en palabras de nuestro Señor Jesucristo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Cualquiera de nosotros tenemos el peligro de hacer caer a alguien, pero aquellos que están al frente guiando deben tener aún mucho más cuidado con esto. Hermano Evaristo, qué gran responsabilidad. Sí, es una responsabilidad que no cualquiera asume, conforme a la Escritura, y que bueno, pues los que estén ahí haciendo esa labor tendrían que asumirlo así, con toda responsabilidad, agradeciéndole a Dios siempre el hecho de que te dé la oportunidad de servir. Y por otro lado, los hermanos que están bajo el cuidado de estas personas, pues tendrían que sujetarse a ellas con alegría, ¿no? Dice también, nosotros encontramos después que hay algunos hermanos que, aparte de cuidar al rebaño, de hacer toda esta labor, también enseñan, y enseñan bien y procuran la enseñanza. Entonces menciona, sean dignos de doble honor. El respeto que se debe dar a estas personas, hermanos, es muy importante. Mencionaba nuestro hermano Josué algo que también es bueno de destacar: aquel respeto y aquella labor que nosotros podemos ayudar a hacer al líder, no quejándonos, sino siendo una carga aún más grande. Si de por sí es complicado llevar esa gran responsabilidad, es importante que nosotros no hagamos
la carga aún más pesada o la carga imposible de llevar. Tratemos de ser un poco más conscientes, todos nosotros, con las personas que están al frente. Algunas veces hemos pensado, y me atrevo a decir que lo hemos pensado porque lo he escuchado, quizá también algunos de mis hermanos aquí en la mesa lo hayan escuchado, es que yo no lo voy a respetar porque en realidad no es una persona digna de respeto. Cuando nosotros vemos ese tipo de comentarios, hermanos, tenemos dos opciones: que el hermano en verdad que esté al frente es una persona que no sea digna de respeto, o que en realidad simplemente sea nuestra percepción la que esté errónea y la que esté equivocada, y más bien sea una cuestión ya personal, que sea algo ya personal nuestro, que estemos viendo mal en el hermano y que eso no nos parezca. Fíjense, si le pasó al apóstol Pablo, quizá también le pueda pasar a algunos de los hermanos que están al frente, y es importante que nosotros como miembros estemos atentos de eso. Cuando Pablo dejó la ciudad de Corinto, llegaron falsos maestros que empezaron a dañar a la congregación. Y después de eso, algunos hermanos en Corinto hicieron afrenta a Pablo cuando Pablo los fue a ver de nuevo a Corinto, diciéndole que en realidad no tenía autoridad ni de apóstol, que lo que estaba haciendo estaba mal y que la doctrina que estaba enseñando la estaba enseñando de mala manera. Hermanos y falsos maestros, junto con hermanos de la iglesia en Corinto, empezaron a hacer frente a Pablo. ¿Tenían razones los hermanos de Corinto para hacerlo? Podríamos nosotros pensar de nuevo estas dos opciones. O Pablo era era un líder malo y que en verdad no tenía autoridad de apóstol, o era una cuestión de percepción de los hermanos y que se estaban dejando engañar. Lo que el apóstol hace, y nosotros podemos encontrar básicamente la respuesta que da el apóstol a ese problema en la segunda carta a los Corintios, en donde hace básicamente una defensa ante los hermanos de su apostolado. Y él menciona: vean cómo me he conducido delante de ustedes. No necesitan que alguien más les hable, ustedes mismos han vivido la labor que yo he hecho en medio de ustedes. Son ustedes los que pueden juzgar si soy apóstol o no. Mi conciencia está tan tranquila porque ustedes mismos son mis cartas de presentación. Es decir, mi labor está en ustedes mismos. Ustedes me conocieron y yo llegué con ustedes totalmente transparente. Es importante que nosotros, hermanos, como miembros de la congregación, tengamos en alto respeto y en alto estima a aquellos que nos están dirigiendo. Si es que llegasen, porque son hombres, a cometer algún error, eso no nos da ningún derecho de faltarles al respeto. Debemos ir con el hermano y apoyarle, ayudarle, pero jamás faltarle al respeto a los hermanos que están al frente. Algunas veces les hemos faltado al respeto sin que el hermano lo merezca. Y eso también es importante que nosotros lo mencionemos. La responsabilidad es grande y es importante que se les respete. Vamos a ir a nuestro tercer corte y en unos minutos vamos a estar de vuelta con ustedes. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por
por siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti, confiado en ti, Señor. Hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. ¿Oyes tú esta voz que te habla el corazón? Son palabras de vida. Ya estamos de vuelta, hermanos, vamos a reanudar el tema. Estamos hablando acerca del respeto al liderazgo y tocante a esto es también importante que tomemos estos últimos minutos del programa, puesto que estamos llegando ya al final a hablar de un último punto que también es importante. Es innegable, hermano Josué, que los malos líderes también existen. Personas que son perversas y que buscan su propio beneficio también existen y es importante que nosotros tengamos cuidado con ellos. Sí, desde siempre ha habido malos líderes, los cuales buscan pues algo específico, personal dentro de ese liderazgo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaban los fariseos. Mateo 23 nos menciona cómo nuestro Señor Jesucristo les tiene que mencionar varias veces este mal hábito que tenían de decir pero no hacer, de encomendar a las personas cosas que ellos no cumplían. O sea, enseñaban la verdad y por eso Cristo les dice a las personas hagan lo que ellos dicen, pero no practicaban la verdad. Entonces el liderazgo que no va respaldado con el ejemplo pues es un mal liderazgo. A fin de cuentas debemos de entender que nuestros líderes ya tienen un testimonio, es decir, lo que nosotros leemos en 1 Tesalonicenses 5:12, es que ellos ya han estado trabajando y sirviendo, que los han enseñado, exhortado, que han hecho ya un camino de testimonio que manifiesta precisamente que su intención, su interés es precisamente nada más servir al Señor y a la iglesia y cuidar en este caso de la salvación de cada uno de nosotros. Por esa razón debemos entender que es probable y posible, por las deficiencias que todos como seres humanos tenemos, que haya defectos en aquellos que están dentro del liderazgo. Sí los va a haber. Pero debemos de entender a la vez que cuando se habla la palabra del Señor, no habla el líder, habla Dios. Entonces nunca se debe de menospreciar la palabra de Dios por quien la pronuncia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. De tal manera que cualquiera que dice algo que la palabra de Dios respalda, no lo dice el que habla, sino Dios mismo. Entonces, aunque a nosotros no nos guste la persona, o no nos caiga bien la persona, o sea alguien que no merece respeto, como nosotros podemos llegar a pensar cuando habla de la palabra de Dios, cuando habla la Biblia, debemos de hacer como nuestro Señor Jesucristo decía, hagan lo que ellos dicen, porque están hablando la palabra de Dios, no hagan como ellos hacen. Hay malos líderes, ciertamente los va a haber. Los hubo, los habrá, o los hay, y los habrá después, posteriormente, porque hay algunos que entran, como dice Judas, encubiertamente, solamente para, aprovecharse de la libertad y volverla libertinaje. Y de esto debemos de tener mucho cuidado, porque no solamente es responsabilidad del líder guardar la verdad y el conocimiento de Dios, porque todos nosotros debemos de crecer.
Por esa razón dice en Hebreos en el capítulo 5, versículos 14 en adelante, o del 12 en adelante hasta el 14, que debiendo de ser ya maestros, todavía tenemos necesidad de leche. Los hermanos de Berea lo que hacían era, Pablo hablaba, sacaban sus escrituras, cotejaban si lo que Pablo era verdad, decía era verdad, y entonces continuaban en su crecimiento espiritual. Nosotros somos responsables de la verdad. Por eso dice Judas que él exhorta a todos los hermanos a que contiendan de una manera ferviente o ardiente por aquella fe que ha sido dada a cada uno de nosotros. Entonces es responsabilidad nuestra también el identificar a aquellos malos líderes que también el Apocalipsis menciona en el capítulo 2, y que la iglesia de Éfeso identificaba. ¿Por qué? Porque se preocupaba por el conocimiento. Recordemos lo que nos dice también Oseas, ¿no? El pueblo perece porque le falta conocimiento. Si nos dejamos guiar por doctrinas cerradas, ¿es por qué? Porque no queremos desarrollar nuestro conocimiento. Si nos dejamos guiar por líderes que no son verdaderamente buenos líderes, porque buscan su beneficio personal o guiar según su propio entendimiento y no conforme a la verdad, es también porque nosotros no hemos crecido en el conocimiento de Dios. Entonces, sí existen malos líderes, sí los va a haber, sí los hay, pero debemos de entender, distinguir cuando la palabra de Dios está expuesta por medio de ellos y cuando la palabra de Dios no está expuesta por medio de un líder bueno o malo. Dice Mateo capítulo 7, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, que todos nosotros, no solamente aquellos que están al frente, sino hace el llamado a todas las personas dentro de la congregación, se cuiden de los lobos rapaces, que tengan cuidado de ellos y que sepan distinguirlos, porque, bueno, apariencia de oveja tiene. Sí, ahí está la advertencia en la Escritura respecto de este tipo de personas que se introducen encubiertamente en las congregaciones, y que, bueno, existe la obligación de todos nosotros de evitar precisamente que se introduzcan y de procurar que no hagan proselitismo. Este tipo de personas generalmente no buscan el beneficio de la congregación, sino buscan hacer adeptos para ellos, buscan personas que terminen por servirles a ellos, no buscan un beneficio de los demás, y son personas que desafortunadamente con cierta regularidad aparecen en nuestras congregaciones, y también desafortunadamente con cierta regularidad nosotros les damos entrada, una vez que son carismáticos, una vez que son personas con facilidad de palabra para engañar a los, dice la Escritura también, así les denomina incautos, y son personas que con su labia tratan de hacer adeptos para ellos, y en muchos casos engañan a los incautos, engañan a los que son niños fluctuantes, engañan a los que son inmaduros, y que nosotros debiéramos no permitir ni siquiera la entrada de estas personas, y también aplicar la otra que dice la Escritura, que aquellos que después de una y otra amonestación persisten en generar problemas, en dividir a la congregación, pues deberíamos echarlos de la misma, ¿no? Desafortunadamente, insisto, se filtran, existen, y debería haber un trabajo para ellos, ¿no? Un trabajo específico para echarlos de la congregación. Y es importante que tengamos todos como miembros esa responsabilidad, porque, bueno, distinguir a una oveja de la que está solo disfrazada de oveja puede ser complicado, hasta que, como dice el Señor Jesucristo, también sus frutos precisamente revelan lo que ellos son. Y para eso es importante que veamos algunas características, hermanos, de estos falsos maestros, de estos falsos guías. Los menciona en Judas, por ejemplo, son nubes errantes, al final no llevan a ningún lado, son como guía. Antes las nubes servían también de alguna manera como guía. Esas personas parecen que llevan a algún lugar y en realidad no llevan a ningún lugar. Entonces es importante que nosotros analicemos algunos de estos comportamientos que tendría una persona que a la luz de la Biblia es un mal líder, un falso maestro, alguien que guía mal a las personas. Buscan sus propias interpretaciones y sus propios intereses. Es quizá importante de resaltar. Hablan además cosas perversas. Buscan tener siempre el primer lugar y tenerlo en todo. Estas características son simplemente contrarias a las que el apóstol manda en Timoteo, ¿no? Por ejemplo, no reciben a otros hermanos, hablan con palabras malignas, es más, hablan contra otros hermanos,
no permiten que otros reciban a ciertos hermanos en sus casas, hacen mercadería con la iglesia, con la fe, hablan de cosas que ni siquiera entienden, tienen los ojos llenos de adulterio. Esta cuestión de las impurezas sexuales está siempre bastante ligada a los falsos maestros. Además son codiciosos. La cuestión del dinero es algo implícito en ellos, cosa que decía nuestro hermano Josué, en un líder conforme a la palabra. Ni siquiera es codicioso, avaro, no busca ganancias deshonestas. Hablan además palabras infladas y vanas, cuando en Judas o en Pedro encontramos esta cuestión de infatuados o que están inflados. Son básicamente personas orgullosas, tienen esa idea de personas que se envanecen. Bueno, son personas que hablan palabras infladas y vanas, y además, como bien lo decía nuestro hermano Josué en el ejemplo de los fariseos, pretenden ser doctores de la ley, personas que saben mucho de la palabra, aun cuando hablan de cosas que no entienden, pero parece que conocen bastante de las escrituras. Es importante que estemos alerta, es importante que respetemos a nuestros líderes y que también estemos alerta de aquellos que no lo son. Sí, bueno, la recomendación primero no es prejuzgar. Recordemos que una de las características que también tiene que corregir la iglesia de Éfeso en Apocalipsis es ese primer amor, esa cuestión que es pues la que distingue a los cristianos. Recordemos que la iglesia o los cristianos se distinguen bastante por esa amabilidad, ese amor, esa alegría con que se recibe a los hermanos, pero cuando identificamos a alguien que verdaderamente busca lo suyo propio, entonces debemos de, pues en este caso, actuar en consecuencia para no permitir que haga daño tanto a la iglesia como a nosotros mismos, y reconocer y seguir reconociendo a aquellos que sirven a la obra, aquellos que no tienen un interés particular de beneficio propio, sino que están buscando principalmente el servir a Dios y servir a la congregación. A esos hermanos, sí, por favor, se los encargamos. En todos los lugares donde usted está, hay hermanos, usted lo debe de saber, quiénes son aquellos que verdaderamente trabajan y que no están solicitando nada, sino que se disponen ellos mismos de sus propios bienes o de su propio tiempo para visitar, para evangelizar, para enseñar, para preparar el lugar de reunión. Usted sabe quiénes son, tal vez sea usted, pues ya sabemos que los que hacen esas cosas no están pidiendo reconocimiento, pero si usted conoce a alguien, reconózcalo, ayúdelo, benefícielo. No le haga más pesado el trabajo. No le haga más pesado el trabajo, facilítele la obra que está realizando. Estamos llegando al final de nuestro programa, hermanos. Lo que vamos a hacer ahora es darle lugar a nuestra última cápsula en esta noche. Posteriormente estaremos concluyendo este programa. Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tu nombre. Buenas noches, hermanos. En la cápsula pasada vimos un panorama amplio del segundo viaje de Pablo. Hoy y los siguientes miércoles vamos a ver el viaje a detalle. Recordemos que Pablo ya no estará acompañado por Bernabé. Realizará el viaje en compañía de Silas, el profeta de Jerusalén. Comenzaron el viaje al lado contrario del que lo hicieron en el primer viaje. Visitaron las congregaciones de la región de Siria y de Cilicia, la región natal de Pablo. Es muy probable que en Tarso hubiera alguna congregación. Llegaron a las ciudades de Derbe y Listra y allí encontraron a un discípulo llamado Timoteo. Su madre era judía, pero su padre era griego. De este joven, los hermanos de las ciudades daban muy buen testimonio, tanto que Pablo quiso que los acompañara en su viaje. Antes de que siguieran su viaje, Pablo circuncidó a Timoteo para no escandalizar a los judíos, ya que Timoteo era de ascendencia judía por parte de su mamá. Esto no significaba que Pablo rechazara las conclusiones que se dijeron en el concilio de Jerusalén, sino que a Pablo le pareció bien no tener problema con los judíos de esas ciudades, y lo hizo solo con Timoteo. Por ejemplo, a Tito, que era de ascendencia totalmente gentil, no se le fue obligado a circuncidarse. Una vez circuncidado Timoteo, continuaron su viaje y pasaron por la región de Galacia y de Frigia. Intentaron ir hacia el norte, rumbo a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, así que descendieron al puerto de Troas.
Allí en Troas, mientras Pablo dormía, se le apareció un varón de la región de Macedonia en sueños, diciéndole que los ayudara. Pablo entendió que Dios los estaba guiando hacia Macedonia y rápidamente se dirigieron hacia allá. Zarparon de Troas y llegaron a la ciudad de Filipos. Esta fue la primera vez que Pablo llegaba a Filipos. Pablo, Silas y Timoteo se quedaron allí algunos días, y en esta ciudad sucedieron historias muy conocidas. La historia de Lidia, la vendedora de púrpura, sucedió en Filipos. La mujer con un espíritu de adivinación y el relato de la conversión del carcelero también sucedieron en esta ciudad. Veremos a Pablo en esta ciudad en la siguiente cápsula. Lo analizaremos a detalle. Dios les bendiga. Les agradecemos, hermanos, por haber estado con nosotros durante este programa. Estamos llegando al final. Gracias por haber permanecido aquí con nosotros. Esperamos que este programa haya sido de edificación para ustedes, tanto como lo fue para nosotros. Les agradecemos. También agradecemos a nuestro hermano José de Jesús, quien está detrás de cámaras, está en los controles por la labor que hace. Gracias a nuestro hermano. Agradecemos a nuestro hermano Josué por la oportunidad que tuvimos de compartir con él algunos de los comentarios. Hermano, muchas gracias. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a él. Agradecemos también a nuestro hermano Evaristo. Hermano, gracias. Gracias a Dios. Sobre todo agradecemos a nuestro Señor. De nuevo, Él es el que pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Si no fuese por Él, nada de esto sería posible, sería realidad. A Él siempre sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Con esa forma de pensar, vamos a pedirle a nuestro hermano Evaristo nos guíe en una última oración para así concluir el programa y agradecerle a nuestro Padre. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta noche te damos infinitas gracias por tu amor y misericordia. También te damos gracias, Padre, porque nos has permitido transmitir tu palabra. Te rogamos que esta resulte de edificación para todos nosotros. Te suplicamos, Padre, que cada uno de nosotros tome la parte que nos corresponde y que podamos, Señor, llevarla a la obra. Perdona nuestras faltas, Señor. Tú sabes que son muchas, están delante de ti. Te rogamos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que te apiades de estos tus hijos que pecamos continuamente y que nos equivocamos, Señor. Sin embargo, tratamos siempre de corregir y de ponernos a cuentas contigo, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos que han hecho un esfuerzo tanto para transmitir como para estar en sus casas atentos a tu palabra. Permítenos, Señor, si es tu santa voluntad, que regresemos a la nuestra con bien. Y también permite, Señor, que los alimentos que hemos de tomar en esta noche sean de provecho para todos nosotros. Todo, Padre, lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.